Amado Padre que estás en los cielos, venimos una vez más delante de tu trono, Señor, para pedir tu bendición. Rogamos tu perdón y anhelamos que tu Espíritu Santo, por los méritos de nuestro Salvador, more en nuestros corazones. Abra nuestra mente y nuestro discernimiento, razonamiento para poder presentar tu verdad, entenderla y practicarla. En Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos ahora a estudiar el 10º mandamiento. El mandamiento que es o que ataca la raíz de todos los pecados, la codicia, el deseo incontrolado. Hay deseos buenos o hay codicia buena, pero hay deseos malos que nosotros debemos de evitar. El mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 17, y este mandamiento ha sido dividido por Roma. Roma lo dividió en dos, pero como Dios lo da, este mandamiento lo da en uno solo. Y él dice así, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí nos muestra que nosotros no debemos de codiciar absolutamente nada que posee nuestro prójimo. No debe de haber ningún deseo en nosotros, ni de la casa, ni del carro, ni del buey, ni del asno, ni del trabajador que el prójimo tiene, ni de la sierva que el prójimo tiene. Absolutamente nada debe de ser codiciado por nosotros. Todos nuestros deseos deben de estar controlados por la razón, controlados por principios, y debemos nosotros de saber exactamente qué deseos son buenos y qué deseos son malos y abstenernos completamente. Eso es lo que se le llama tener dominio propio o ser temperantes con respecto a lo que nosotros deseamos. Este mandamiento ataca todo origen de todos los pecados. Está en el deseo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, hablando del adulterio, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que todo aquel que ve una mujer y la desea en su corazón, la palabra allí es codicia, y la codicia en su corazón ya es pecador, ya violó el mandamiento de no adulterarás. Ante Dios es un adúltero. O sea, todo pecado, el matar también, el que desee hacerle daño a otro, a su prójimo, ya con eso ya le asesinó, ya le mató. Y así cualquier deseo malo contra nuestro prójimo ya se vuelve un pecado y una violación a este mandamiento. Hay algo otras palabras que se le da a la violación a este mandamiento. El que codicia se traduce también como el que tiene avaricia. O sea, el avaro es aquel que anhela más de lo que debe de tener. ¿Y por qué lo anhela? Lo anhela porque no tiene control de lo que él desea. Quiere tener más que los demás. Quiere exaltarse a sí mismo. Cree que tiene mejores méritos que su prójimo. Y entonces ese deseo incontrolable es la codicia. Pero hay otras cosas que han llevado al hombre al pecado y a la codicia. Por ejemplo, a Satanás, ¿qué fue lo que lo llevó a él
a rebelarse contra el cielo. ¿Qué codició él? Codició el lugar que Cristo tenía. Él quería ser adorado, quería ser servido como Dios es servido, como Cristo es servido. Y de igual manera nosotros no debemos de codiciar las posiciones que otros tienen. O sea, si otro es un pastor, qué bueno que sea un pastor. Si otro es un abogado, bien por él, que es abogado. Si alguien es doctor, qué bueno que sea doctor. Ahora bien, ¿no debemos de anhelar nosotros ser doctores? Por supuesto. Si lo hacemos con el propósito no de ser mejor que el prójimo, o de estar en competencia con el prójimo, o de tener más que lo que el prójimo tiene, no es problema. Si lo hacemos con el propósito de simplemente de ayudar a nuestro prójimo, de buscar la manera de ser las manos que le llevarán sanidad, le llevarán la terapia que él necesita para ser más feliz, para estar más contento, ¿sí? Y más saludable. Si con ese propósito lo hacemos de ser maestros, de ser pastores, para servirles, para enseñarles, ¿no? Las cosas a nuestro prójimo, la verdad a nuestro prójimo, bien lo hacemos. Pero si nos convertimos en pastores porque deseamos una manera fácil de vivir, ya en eso, ya codiciamos algo que no debemos de codiciar. Es una violación al mandamiento. Todo eso es pecado. El deseo, la codicia de tener, bueno, el apóstol Pablo, de tener dinero, de tener oro, plata, propiedades, todo esto, ¿no? Es Pablo, el apóstol Pablo le dice que la codicia de las riquezas es la raíz de todos los males que hay entre nosotros. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Cuando nosotros deseamos algo. Al ver una casa, no debemos de deleitarnos en ella. No debemos de quedarnos, ¿no? Como Eva, que se quedó viendo el árbol, se quedó viendo la fruta hasta que finalmente, ¿no? Comenzaron los pensamientos en ella de dudar de lo que Dios le había dado. Cuando nosotros sabemos que algo Dios le llama que es malo, simplemente esto es malo, debemos de ¿qué? Apartarnos de eso, porque eso es como la carnada. Como dice el apóstol Santiago habla de que ninguno de nosotros es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, que cada uno de nosotros es tentado por sus malos deseos. Y los malos deseos, el apóstol Santiago les llama concupiscencias, que es lo mismo. Cuando se trata del sexo, se le llama lascivias. Lascivia es un deseo sexual incontrolado que no tiene límite. Dios espera que nosotros tengamos control propio con respecto a inclusive las cosas que son buenas para con Dios. La concupiscencia es un deseo incontrolable que a nosotros nos seduce, algo parecido como una carnada, ¿sí? Una mujer bonita, la vemos, si la vemos en mirar a una mujer bonita, en mirar una casa bonita, no hay ningún pecado. El problema es en que yo desee tener eso que mi prójimo tiene. Ahí está el pecado, porque al desearlo, yo voy a buscar la manera de hacer cosas que me van a llevar a violar el mandamiento, otros mandamientos que va a ser todavía mayor el daño. Por ejemplo, si yo tengo el deseo de una casa y sé que una casa no la puedo ganar así nomás, bien fácil, eso me va a llevar a tomar ventajas de otros, a buscar lucrarme de los demás de una manera injusta, sin tomar en cuenta a mi prójimo, ya sea cobrándoles intereses si yo le presto dinero, demasiado, ya sea haciendo engaño,
si yo soy un comerciante aumentando los precios o cualquier cosa, ¿no? Pero el deseo de tener algo que el prójimo tiene, eso me va a llevar a mí a cometer fraude, a cometer muchas otras cosas que se agranda el pecado. Entonces necesitamos nosotros aprender a tener control de lo que nosotros deseamos. La mujer, Dios estableció que no es bueno que el hombre esté solo. Pero ya cuando el hombre tiene su mujer, el hombre no debe de ver ninguna otra mujer que no sea la de él. Y por supuesto, ¿no? Nosotros vemos a todas las mujeres en la calle, donde sea, y en verla no está el pecado. El pecado está en quedarnos estáticamente en ella y decir, oh, esta mujer me gusta. Cuando yo contemplo el pecado, contemplo lo que no es mío, que es de mi prójimo, ahí es donde viene el pecado. Ahí es donde comienza la lascivia, ¿sí? El deseo incontrolable ya de decir una palabra a la dama o a la jovencita o a la señorita, una palabra, ¿para qué? Para buscar atraerla para mí, y a eso ya es una lascivia y me lleva ya eso al adulterio. ¿Por qué? Porque estoy codiciando algo que no me pertenece a mí, alguien que es de nuestro prójimo. Entonces, la codicia en todas estas áreas Dios la prohíbe. Ganancias injustas, el buscar sobornar a otros, todo eso es producto de la codicia, de un deseo que yo tengo de tener algo que no necesito, porque en cierta manera muchas veces nosotros entramos en la codicia o pecamos con la codicia en algo que no necesitamos. Por ejemplo, si alguien tiene a su esposa, ¿por qué tiene que ver a otra mujer? Si tiene la de él. Ya tiene él su esposa. ¿Por qué necesitamos ver nosotros a otra mujer? Si nosotros ya tenemos nuestro hogar, ¿por qué necesitamos nosotros anhelar el hogar de otro? Si yo tengo ya por así decirlo, ¿no? Ahora, antes era el asno, ahora no son asnos, ¿no? Ahora es el carro. Si yo tengo ahora mi carrito que me lleva y me trae a lo que yo necesito, ¿por qué tengo que anhelar yo tener un carro, ¿no? Último modelo. Nada más porque otro lo tiene. Esa codicia es mala. ¿Por qué? Porque me va a llevar a mí a desear algo que me puede arrastrar a otro pecado más, hacerle un daño a un prójimo nuestro. Todos estos son diferentes pecados en los cuales el Señor espera que nosotros no cometamos. Pero hay otro pecado también que la Biblia le llama codicia, y es el pecado de la comida y la bebida, como hablamos al principio. Eva codició un alimento que Dios le había prohibido, y por esa razón entró el pecado. De igual manera, el pueblo de Israel codició la carne a la cual ellos ya estaban acostumbrados en Egipto, y Dios les dio maná para que ellos estuvieran más saludables. El querer volver, ¿no?, a una vida acostumbrada como está en el mundo o como estábamos nosotros conforme al mundo, todo eso es una codicia que nos lleva a otros pecados que son violación al mandamiento de la ley de Dios. Podríamos hablar mucho más con respecto a este mandamiento, pero termino diciendo lo que es codicia. Es un fuerte deseo que nos domina a nosotros y no nosotros a él. Es un apetito carnal, es un deseo de tener algo que otro posee. Es algo que
que nos lleva a nosotros a la desdicha. Porque si nosotros tenemos un deseo de algo que queremos, pero no lo podemos tener, eso nos hace infelices. Nos hace infelices. ¿Por qué? Porque, exactamente, porque eso nos lleva al estrés, eso nos lleva a vivir una vida amargada, a vivir una vida no con contentamiento y alegría, con paz y gozo como Dios quiere que vivamos. Y Dios espera, ¿no?, que aprendamos a vivir de esta manera, que vivamos felices, contentos. Él dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con contentamiento, con alegría. Y este mandamiento ataca, ¿no?, el fundamento mismo de todos los pecados. Que el Señor nos ayude a nosotros a no codiciar, a no tener esos malos deseos que en la Biblia se traduce como maledicencias. Ahí se traduce, maledicencias, cuando son malos deseos para con otro. O lascivias, que son deseos sexuales anormales o fuera de lo moralmente establecido por el Señor. Que nosotros no tengamos ese tipo de deseos, ni codicias con respecto a nada de lo que otro posee. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poner en práctica estos mandamientos, que no son tan fáciles, porque aquí es donde va a la raíz de todo. Como dijo el Señor Jesucristo, Él dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las lascivias, las mentiras y todo otro tipo de pecado, ¿no? Y que el único que puede limpiar nuestro corazón es Cristo. Solamente el Espíritu Santo puede limpiar nuestras mentes de todos estos deseos malos, pero debemos de nosotros de reconocer y aceptar lo que Dios le llama malo. Si no aceptamos a lo que Dios le llama malo, como malo, entonces nosotros nunca vamos a poder entender y a vivir en armonía con el Espíritu de Dios. Vamos a terminar con una oración y pedirle al Señor que nos ayude. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Danos la capacidad para poder discernir la manera como el enemigo nos pone la carnada, la concupiscencia, el deseo malo, que nosotros debemos de controlar por tu poder y tu gracia. Permite que tu Espíritu nos ayude a tener dominio propio, a que seamos temperantes, a que seamos prudentes en todo lo que nosotros hacemos, Señor, que por ninguna manera nos espaciemos, nos quedemos, Señor, estacionados o extasiados en algo que tú le llamas que es pecado. Ayúdanos, Señor, a estar contentos con todo lo que tú nos das y que aprendamos a vivir de una manera que sea agradable para ti, buscando no el beneficio propio, sino el beneficio de nuestros hermanos y la gloria también de tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.